Vamos a ir, amados, a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Bueno, esta es una de las cartas pues, que Pablo escribió a una de las iglesias, en este caso Galacia. Y en este versículo vemos reflejado lo que hay en el corazón, bueno, que había en el corazón de Pablo, y que también sabemos con toda seguridad que está reflejado ese deseo del corazón de Dios, del corazón de cualquier pastor, de cualquier persona que enseñe la palabra de Dios. Y Pablo decía, mire, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él comparaba, digamos, el hecho de dar a luz un hijo con este acontecimiento espiritual, porque él dice vuelvo, porque de alguna manera pues él había padecido dolores de parto cuando estaba allí esforzándose para que ellos nacieran de nuevo, ¿cierto? Para que ellos tuvieran ese nuevo nacimiento, y dice, ahora tengo nuevamente dolores de parto, y en esta ocasión la causa es que quiero y necesito que Cristo sea formado en vosotros. Y yo sé que es el deseo aún, obviamente para Dios es el deseo que también esté eso en nuestro corazón, que nosotros sea formado Cristo, y de esto se trata la santificación, amados. Esta doctrina de la santificación obviamente es muy extensa hoy. Básicamente es formar como esa base en nuestro corazón, fortalecer la base de lo que ya hemos escuchado acerca de este tema, y que Dios siga volviendo sólida nuestra vida cristiana en la verdad de su palabra. Ese es el propósito del ministerio de un pastor. Yo sé que el propósito del ministerio de nuestros pastores acá es que en cada uno de nosotros sea formado Cristo. Amén. Ese es el deseo, que en cada uno de nosotros sea formado Cristo, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y vamos, bueno, ya con el paso del mensaje, viendo por qué Pablo decía, vuelva a sufrir con ustedes dolores de parto, porque él sabía que en ese momento habían cosas que estaban estorbando la santificación del pueblo de Dios, de los hijos. Y esto obviamente está dirigido, es una carta a una iglesia, está dirigido a los hijos de Dios. Sabemos que la santificación es un tema relacionado con nosotros, los hijos de Dios, con los creyentes, con los hijos del Señor. Y comenzando acerca de cosas básicas y elementales, podemos colocar en palabras qué es la santificación, qué es la santificación para nosotros, por qué nos debe importar tanto, por qué conocer tanto acerca de esta doctrina, que no es algo netamente conocimiento, sino son bases que Dios nos da y nos da propósito en nuestro andar cristiano. Nosotros tenemos que estar dirigidos y enfocados. Y decía, ¿qué es? La santificación es la obra visible del Espíritu Santo en la vida del creyente, donde comienza a reducirse los deseos de la carne, los engaños del mundo y los deseos de los ojos, y son reemplazados por un amor que se incrementa hacia el Señor, un amor hacia la obediencia a su palabra, que va creciendo hacia la santidad y aspiraciones por la voluntad de Dios y su honra. Amén. Básicamente ese es el proceso, donde nosotros comienza a ver a reducirse, a desaparecer. ¿De dónde parte este proceso de santificación? Vuelvo y le digo, son doctrinas que realmente para estudiarlas tendríamos horas para estudiarlas, pero nos hablan de cosas que nosotros, bueno, quiero hablarlo lo básico y esencial y poder entender este hermoso proceso. ¿De dónde parte la santificación? La santificación parte del nuevo nacimiento. Amén.
del nuevo nacimiento. Recordemos, por favor, segunda a los Corintios 5:17, y dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este tema de la santificación es donde, digamos, mucho cristiano se siente confrontado, donde realmente hay muchos que dicen no he podido vencer, donde se sienten desafiados, dicen de acuerdo a lo que escucho, ¿cómo estoy de acuerdo a lo que escucho y lo que estoy viviendo actualmente? Porque esto habla de un proceso de crecimiento. Entonces parte de este nuevo nacimiento, o lo que llamaríamos la justificación, hermano, es básicamente cumplir con las expectativas de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Y es donde muchos comienzan a tropezar y a decir, pero es que yo siento que no puedo obedecer lo que la Biblia dice. Y quizá le coloco casos o ejemplos que pueden parecer locos y extremos, pero a veces Dios utiliza eso para hacernos entender, como en el caso del hijo pródigo, donde dice que el padre lo vio de lejos y salió corriendo. Este fue un ejemplo que a los judíos en esa época prácticamente les hizo reventar los oídos, porque para un papá en esa cultura oriental nunca saldría corriendo hacia un hijo, nunca saldría corriendo, porque para ellos humanamente es el hijo el que tiene que venir al Padre. Y hermano amado, hablar de santificación sin un nuevo nacimiento es como pedirle a un hipopótamo que volara. ¿Fácil? Hágale, hipopótamo, usted puede volar. Y es que mire, aquí yo le digo que usted tiene que volar y le doy las coordenadas y todo, y alguien puede decir, oye, pues lógico, no puede. Y es como se siente mucho hablando espiritualmente cristianos, donde dicen, es que yo leo la Biblia y yo siento que me queda muy difícil. ¿Por qué? Nosotros como hijos de Dios en estos tiempos presentes, hermano, no queriendo sembrar inseguridad, no queriendo sembrar de alguna manera duda en la obra de Cristo, pero sí para nosotros nos conviene estar seguros de que usted y yo tengamos un verdadero nuevo nacimiento. Es mejor uno, a la altura del tiempo que uno lleve como hijo de Dios, preguntarse si ha nacido de nuevo. Que Dios nos guarde lo que va a pasar en los posteriores días, cuando muchos digan, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y aquello, y yo les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Entonces es mejor uno revisarse antes de llegar a esa parte, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto, hermano? Porque bueno, y esto lo hemos hablado mucho, gloria a Dios, en el discipulado, hermano, y no en vano Dios lo habla. Dios necesita que usted y yo entendamos que para vivir el proceso, la senda, la santidad, el camino de la santidad, esto de la santificación, tenemos que entender que hay algo básico, elemental que sí necesitamos, y es un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se trata de adquirir una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Y de pronto usted me ha escuchado y Dios nos ayude, pero es que necesitamos entenderlo, que básicamente Dios no quiere que seamos personas más decentes y sonrientes. Dios necesita que del interior de nuestro corazón seamos nuevas criaturas, tengamos una nueva naturaleza. Yo le he dicho a ustedes que se trata de que no es que seamos pececitos más bonitos y más sonrientes, es que Dios, de decirnos que estamos bajo la naturaleza quizá de ser peces, para hacerme entender, Dios nos habla de que nos quiere convertir en águilas. ¿Es un cambio o no es un cambio de naturaleza? Es un cambio de naturaleza. Vamos por favor a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice este pasaje: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de ese divino poder, de ese conocimiento, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
La justificación básicamente es entender lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. No hay ninguna obra que usted y yo hagamos en este mundo que nos haga merecedores de la salvación que Dios nos dio a través de Jesús. Amén. Ni porque alguien se diga, me subí el Everest de rodillas, volví y lo bajé. Nada, hermano, nada. Nada, no, Señor, es que hice tal cosa, no. O Cristo metía su mano poderosa o estábamos todos fritos, hermano. Todos íbamos camino y a 200 por hora directo al infierno. En nuestro estilo de vida, ¿sí? Nuestro estilo de vida allá nos llevaba, allá, lo que había en nuestra mente, lo que había en nuestro corazón, lo que había en nuestra alma, todos íbamos allá a 200 por hora. Y cuando hablamos de esa justificación, entendemos, hermano, y todo esto nos habla de algo, de entender que es algo que inicia con Dios. Usted y yo siempre tenemos que recordar que todo este asunto de la gracia, todo siempre ha iniciado con el beneplácito y la voluntad de Dios de intervenir por nosotros. Usted me ha escuchado y es una gran verdad. Nosotros no tomamos la iniciativa de buscar a Dios, de arreglarnos por Dios. No lo teníamos. Fue Dios quien tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. No hay el registro de ningún ser humano que dijo, Señor, ¿cómo arreglamos el asunto? Me siento mal contigo. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, que nos deleitábamos en la clase de vida que estábamos llevando perdida, que éramos seres autodestructivos, cosas que sabíamos que nos hacían daño, pero ahí estábamos, siendo esclavos de ese estilo de vida autodestructivo. Así íbamos, amados. Y Dios bien interviene y dice que nos quiere dotar en un acto milagroso con el nuevo nacimiento, ¿verdad? De comenzar a percibir arrepentimiento, que habla un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Nosotros llamábamos bueno lo que era malo y viceversa. Así éramos nosotros, hermano. Y parte de reflejar nuestro nuevo nacimiento, reconocer en la justicia de Dios que lo que Él dice es veraz. Y si Dios dice que nosotros, hermano, todos habíamos pecado, así es. Que a veces nos comparábamos entre seres humanos y no nos creíamos tan malos como otros. Era asunto de orgullo personal, pero todos íbamos directo hacia la condenación. Entonces, ¿de dónde parte este proceso de la santificación? Con un nuevo nacimiento. Si alguien no tiene esa nueva naturaleza, hermano, el nuevo nacimiento nos dota del poder, de la capacidad de comenzar ese proceso de limpieza, de comenzar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde comenzar de ver todo desde la perspectiva de Dios. Que ya no es vivir la vida a mi manera, entienda eso, querido hermano y amigo que estamos aquí presentes. De eso se trata el cristianismo. Ya no es de vivir la vida a mi manera, lo que yo pienso y es que es mi opinión y yo pienso que la vida es así. No, es aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y someternos a ella. Es usted y yo sometiéndonos a lo que dice la palabra, lo que está escrito. Nosotros éramos fieles seguidores a lo que decía San Yo, ¿cierto? Y es que San Yo dice que no se deje. Pero es Dios llamándonos a ese nuevo proceso. Entonces es importante saber de dónde parte, porque si nosotros en nuestras fuerzas, hermano, intentamos santificarnos, limpiarnos, hermano, pues va a ser un completo fracaso. Entonces, que nosotros a los ojos de Dios preguntémosle, Señor, por amor a la obra que tú has hecho por mí, hazme entender, Señor, ¿qué puedes decir tú? He nacido de nuevo. Y no queriéndole usted meter duda en cuanto a su salvación o algo, no, hermano, sino que estemos seguros. De eso aún lo hablaba Pedro, que tengamos una seguridad, no en nosotros, sino en Dios. Hemos aceptado su verdad para nuestras vidas, nos hemos sometido a lo que Dios quiere para nosotros. Someternos a Él, y eso es la santificación.
La santidad es una de las mayores virtudes de Dios. Y yo lo hemos visto, uno escucha que Dios es amor, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Pero hablando de la santidad de Dios, usted es la única vez donde he escuchado que aún se dice que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Es una de las virtudes que resalta, es apartado. Recordamos acerca de la ciencia de la santidad, significa que hemos sido apartados, hemos sido escogidos por Dios de una vida sin sentido, de una vida que nos llevaba a la perdición, una vida sin Dios y sin ley, a vivir una vida según los parámetros de Dios. En Juan capítulo 3, eso es un poco extenso, pero cuenta la vida de Nicodemo, ¿no? Cómo se acercó al Señor y le comienza a hacer preguntas a Jesús y el Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Es un proceso espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y obviamente Dios le dice, entiende, Nicodemo, tú siendo un adulto y maestro, ¿cómo no vas a entender que no estoy hablando de algo físico? Estoy hablando de algo espiritual, de algo interno, de algo del corazón. Entonces de allí parte la santificación. Para que pueda existir una santificación real, debe existir un nuevo nacimiento, porque es en base a esta nueva naturaleza que se produce, digamos, el inicio de este camino. Entonces la justificación, lo que Jesús hizo por nosotros, aceptar el perdón de Dios, aceptar lo que Cristo hizo por mí, que no lo merecíamos pero lo necesitábamos, vino y nos salvó, y solamente es por la gracia de Dios que hemos sido salvos. Eso es justificación, aceptar que no es en mis fuerzas. Y hay otro punto que se podría decir que es como el final hacia donde Dios nos ha llevado, y es la glorificación, que es el punto donde humanamente óptimo, donde allá Dios nos tiene preparados, donde ya no seremos esclavos de los deseos de la carne en su totalidad, hermano amado, donde experimentaremos en su plena totalidad esta nueva naturaleza, hermano. Seremos semejantes a Cristo en el cuerpo que Él resucitó. A eso se refiere la glorificación. No quiero profundizar mucho, allá será todo pleno. La santificación es el camino entre la justificación y el punto final. Amén. Allá, para donde vamos. Ese es el camino que en este mundo Dios nos ha llamado a recorrer. En este mundo Dios nos ha llamado a recorrer ese camino. Hablar de la justificación habla de ese proceso donde comenzamos a vencer la inercia que traíamos de los deseos carnales. Usted y yo lo sabemos, hermano, un poquito de física básica elemental. Vamos en un auto, lo que sea, y frena el auto y el cuerpo quiere seguir el mismo movimiento. Y espiritualmente, digamos, había una clase de inercia. La carne, lo sabemos, es un elemento de hábitos. Estábamos habituados a cierto estilo de vida, a cierta clase de pensamientos, estábamos habituados a cierta clase de diálogo, todo, de emociones, a reaccionar, y ya nosotros parecíamos una carta leída para todos. Ya la gente decía, no, ya se enojó, ya sé cómo se va a poner. Eso ya decían, ya ponga, ahorita va a decir esto, y todos, lo dijo, Dios, que ya así éramos, ya nos conocían. Nosotros mismos. Y es que a mí, mire, que no me vayan a decir, que no me vayan a hacer, porque es que ustedes ya saben cómo es que yo reacciono, si justamente la carne estaba habituada a ese estilo de vida. Entonces la justificación es este proceso de comenzar a vencer esta inercia, donde la mente estaba acostumbrada a cierta clase de pensamientos. Entonces comienza en una dependencia, porque iniciamos diciendo que es una obra que es de Dios, que la inicia Dios, y donde Dios nos da ese, digámoslo así, ese motor nuevo, ese impulso, y Dios dice, nos anima cada día bajo la dependencia de Él, a aprovechar ese impulso que Él nos da con su Espíritu Santo, esa fuerza, ese poder, para ir venciendo esa inercia de los viejos deseos. Esa es la santificación. Es saber que
es creerle a Dios que sí se puede vivir. Hay gente que ve los mandamientos y dice, no, ¿y eso cómo? No, que perdonar. No, pues alguien en su vieja naturaleza, ¿cómo va a poder perdonar si la carne es una vengativa por naturaleza? La carne vive imaginando, uy, me hicieron esto. Y se acostaba pensando cómo se iba a vengar. Y es que me lo encuentre. Y se levantaba y ¿cómo es que era así? Pues vamos a hacer esto. Así es la carne, ustedes lo saben. Así estábamos habituados. Entonces, eso es la santificación, es comenzar. No es algo como decir que es un trance así, que somos inconscientes de lo que está pasando, no. Es permitir allí la influencia, el señorío del Espíritu Santo para que de una manera consciente y voluntaria, ya sabemos que veníamos en pecado, viene la salvación, Dios nos hace entender, uy no, y vamos totalmente a la condenación. Dios nos concientiza de eso, nos hace entender la manera como Él ve las cosas, realmente cómo es el pecado y todo esto. Y comienza Dios y nosotros de una manera consciente a decir, no, ahora voy a comenzar a combatir esas cosas que antes me arrastraban. Como una vez lo decía el pastor Julián muy eficazmente, es con la ayuda del Espíritu Santo dominar lo que antes nos dominaba. ¿Qué nos dominaba, hermano? Nos dominaba que la ira, los malos pensamientos, la tristeza, la depresión, ¿qué era lo que nos dominaba? Pensémoslo. El orgullo. Tantas cosas, hermano, que en su gran mayoría no eran visibles. Que he ahí la vana jactancia, la carne diciendo, no, nosotros no somos como fulanos que sí se les ve el pecado. ¡Ja! Hermano, donde existieran radiografías espirituales, ¿cómo hubiera sido la pestilencia, Dios mío? La película de terror, viendo nuestra alma allí, ¿no? Es comenzar a entender eso. La santificación no es algo que yo hago para ser salvo. La santificación es el fruto, es el resultado de haber sido salva y comenzar a vivir una nueva vida porque he sido salva. ¿Me hago entender la diferencia, hermanos? Una cosa es que, y es una de las luchas de lo que no es santificación, porque decían que no es santificación, también nos decía, y no es santificación querer decir que por obras yo logro o hago algo, no. La santificación es el fruto de algo que pasó, de ese encuentro con Jesús. El fruto es el resultado de algo que hubo primero, de algo que está allí. Usted ve una manzana, ve una fruta y es porque primero una plantita allí que echó raíces, comenzó a crecer y finalmente se vio eso. Entonces, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, es fruto, no son obras, es un resultado de que en mi vida hubo un encuentro con el Señor. Es alimentar ese hombre interior que estuvo muerto, que estuvo allí, inerte, al cual vino el Espíritu de Dios por la obra redentora de Jesús y le dio hálito de vida. Y es comenzar a alimentar ese hombre interior. Ese hombre que decía Pablo, porque según el hombre interior, decía Pablo allí en Romanos 7, me deleito en la ley de Dios. Pero él dijo, pero yo hallo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, en la carne. Él hablaba de esto. Entonces, hermanos amados, es permitir. Por eso la santificación está ligada totalmente a una dependencia continua con el Espíritu Santo, una dependencia continua en la presencia de Dios. Hermanos amados, aquel que ha nacido de nuevo es alguien que depende de su Señor en todo el transcurso de su vida. La palabra para aquel que vive en santificación, la palabra de Dios es su regla de fe, son sus pensamientos. Conforme el creyente es expuesto a la palabra de Dios y está viendo ejemplos de piedad del Espíritu Santo donde te rodea, te inunda de su presencia, comienzan a reducirse los deseos de la carne. Y una de las muestras es eso, que saber lo que antes amábamos y nos deleitábamos y quizá la persona esperaba que pasaran los días rapidísimo o los momentos para deleitarse en aquello que era pecado, luego ya no siente complacencia en eso. Eso es una señal de que está en crecimiento ese proceso de santificación, que está avanzando.
Si alguien dice nacer de nuevo, hermano, y se sigue deleitando y deleitando y deleitando en las mismas cosas, pues es bueno revisarse si realmente ha nacido de nuevo. Hermanos, ¿cómo así? ¿De qué nos habla el Señor? Hay un pasaje muy lindo que nos habla allí, les he compartido con ustedes, y bueno, lo habla en primera de Juan, cuando nos habla y dice allí, que dice Juan que el que practica, el que peca, dice, pues no ha nacido de Dios. Dice, porque el que practica el pecado, es la palabra, el énfasis que hace Juan allí. Hermano, saber que dentro de este proceso de santificación, pues hermano, estamos venciendo los deseos de la carne, que puede en algún momento haber un tropiezo, una lucha. De pronto un día sentiste que te enojaste, pasó alguien y sentiste que te sobreabordó y reaccionaste mal. Pero una cosa es de alguna manera pecar eventualmente, y otra cosa es ser practicantes del pecado. Cuando la Biblia habla ahí en primera de Juan y dice que el que practica el pecado es del diablo, esa palabra practicar está relacionada en su griego con decir de algo como tener una fábrica. Alguien que fabrica pecado. Y yo les digo algo, y está para irnos a esto. Entonces es permitir que el Espíritu Santo obre en mi vida, es aprender de corazón, en lo más íntimo de mi vida, entender que ya debo ver las cosas a través de la verdad de Dios. Es aprovechar el impulso que Dios da con ese nuevo nacimiento. Es algo manifiesto, es entender que es una obra de Dios, no parte de mí, parte de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es una separación del pecado y del mundo. Es esencial para esta santificación. Es permitir que cada día Dios me siga inundando de un amor hacia Él mismo, no hacia uno mismo. Es un refreno de las cosas de esta vida. Antes corríamos desenfrenadamente hacia ellos. En la santificación ya se ve esa batalla. Ya se ve esa batalla, ya la persona dice, no, yo estoy cometiendo esto, y se le ve, se siente mal, hermano. El que practica el pecado, eso, avancemos, una es ninguna, vamos, y no, la mente. Pero en el proceso de santificación, la persona, como lo dijo Pablo, miserable de mí, se sentía reargüido, y es una persona que dice, Señor, que es sincero con Dios, que dice, Señor, estoy teniendo batalla o lucha en esta área de mi vida, ¿cómo hago? Porque yo eso no lo quiero que me esté dominando, Señor. El que practica el pecado es totalmente dominado por eso que practica, pero la persona que va en el proceso de santificación, hay una resistencia a esos hábitos que tenían la carne sobre su vida. La santificación, amados, es vivir bajo las demandas de Dios y ser disciplinados por Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo que nos va de alguna manera transformando, como lo dice en Romanos 12, 1 al 2, va renovando allí nuestra mente, ya nos va haciendo ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Para qué? Para obedecer los mandatos de Dios. Ya alguien siente que hizo algo no debido y ya siente ahí el Espíritu Santo. Uy, es que yo estaba acostumbrado a reaccionar así, y sientes la voz de Dios, y ¿qué dice mi palabra? ¿Y qué haría Jesús en tu lugar? Antes uno no valía nadie, eso estallaba la persona y no había nadie que le controlara. Entonces es permitir. ¿Cómo crecemos en esa santificación, hermano? Entre más nos expongamos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Pablo lo dijo, no para justificar, porque muchos utilizan ese pasaje de Pablo para justificar. Es que si Pablo dijo que luchaba, pues yo también. Si Pablo, pues yo también, yo me dejo arrastrar porque hay miserable de mí, yo sigo pecando. No, él decía, sí está esa lucha, se siente, pero tenemos que ser receptivos a ese estímulo de Dios. Y entre más alimentemos nuestro hombre interior que está hecho según Dios, pues va a estar debilitado. Es tener el dominio del pecado, hermano, la santificación. No darle de comer.
Y es aprender a decirle todos los días a la carne no. Porque la carne dice, ay, sí, poquito. Ay, hace 2 meses que no me da. Déme de comer y no, decirle no, 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 no. No dejarnos dominar, hermanos amados. Entonces, habla de esto, habla de que nosotros vamos avanzando en esa vida espiritual, vamos avanzando en ese crecimiento, vamos avanzando en ese proceso donde Dios nos proyecta hacia el futuro, hacia la glorificación. ¿Qué no es la santificación? Pablo se vio enfrentado en su época a cosas. Se vio enfrentado a una facción, a un grupo de personas que querían obligar a la gente a entrar al cristianismo a través del judaísmo o de practicar ciertas leyes. Y es aquí donde de pronto alguien dice, entonces yo tengo que hacer esto y obras y así. Es entender que todo es bajo el poder del Espíritu Santo y que es directamente en una relación de Cristo con cada uno de nosotros. Entonces, amados, es entender que este proceso de santificación el canal es Cristo, no es llevar un estilo de actos exteriores, sino tener mi relación con Cristo, y eso interno se va a ver reflejado en lo externo. Se va a ver reflejado en lo externo. El Señor Jesucristo dijo algo por favor acompáñeme, y tan esencial, y hablando de la santificación en Juan, hay muchos versículos, hermanos, ya por cuestión de tiempo no los vemos, pero vamos a ver Juan capítulo 17, y él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Básicamente es Jesús diciendo, mi propia santidad es el modelo para mis discípulos. Él humanamente necesitaba, digámoslo así, santificarse, sí, porque así no, porque él era al mismo tiempo Dios, pero él fue dejando un ejemplo, una guía, y nuestro estándar de santidad o de santificación es la vida del Señor Jesucristo. Hacia allá tenemos que apuntar, hacia allá tenemos que ir, hermanos amados. Usted y yo lo hemos escuchado, en Efesios 4 dice que vamos a ir creciendo hasta la estatura de la plenitud de nuestro Señor. Muchos pasajes nos hablan de esto, habla de que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aún en ese pasaje Filipenses, Pablo dice que sirvamos a Dios, que con temor y temblor, que nos santifiquemos, que estemos allí con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. La autosuficiencia son de las cosas que tenemos que día a día erradicar y echar de nuestra vida. Nosotros creíamos que podíamos, pero no, es entender, entre más madura es la persona, y es esta verdad, usted lo ha escuchado, entre más madura es la persona, más la persona es dependiente de Dios. Esa es la señal de madurez de alguien, más dependiente es de Dios, hermanos amados. Entonces podemos ver esto, es saber que la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos enseña a vivir en santidad. Tito 2:11, por favor, vamos allí. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La santificación es como la manera de Dios de demostrarle al ser humano que en el poder de Él sí puede ser la clase de persona que Dios diseñó que fuera antes de la caída del hombre. El ser humano habíamos sido expertos en culpar. Usted lo vio, Adán y Eva se culpaban los unos a los otros. Hoy en día la persona culpa a otro, le echan la culpa al diablo, lo que sea.
Pero uno como hijo de Dios dentro de la santificación, uno tiene que entender que uno es responsable de sus propios hechos. Que si obviamente Satanás quiere colocar trampas, acechanzas, uno no dice que no, pero finalmente, hermano, nosotros tenemos que entender que somos responsables. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que le anda echando la culpa al diablo y todo, y por eso vive en pecado. Es que el diablo, usted me hizo tropezar, el diablo allá. Y el diablo, yo no quería, hermano, es entender, no, Señor. En mí había un gusto por esas cosas y ahorita vengo a rendirme a ti porque necesito que eso muera en mi vida, Señor. Que eso muera, que se pierda y que no esté ya más en mi vida. Amén. Culminando, hermanos, yo les decía, Pablo, entonces por una parte, como esa era legalista que decía, en tus propias obras puedes hacer algo, agradar a Dios, ganarte de alguna manera lo que la obra redentora. Y Pablo también tenía que lidiar con otro grupo de personas que básicamente se creían muy libres de la ley. Muchos pueden pensar, decir, oh, bueno, Dios me salvó, no tengo que preocuparme por el pecado en el sentido de que este es quien soy yo, ¿no? Jesús pagó por mí en la cruz. Pablo vivía en una época donde la gente decía, no, es que ya Dios salvó lo esencial que era tu alma, ya con el cuerpo no te metas, vive como tú quieras porque es que ya Dios salvó el alma. Y no es así, porque tiene que haber una muestra externa de que Cristo realmente está habiendo en mi vida, un fruto, que realmente Dios vive en mi vida. Yo les decía, el legalista basa su relación con Dios guardando la ley. Y el otro decía que también basaba su relación no guardando la ley, los dos extremos, ¿no? El uno dice, no, es que yo me gano mi derecho con Dios guardando a mi manera los mandamientos. Y el otro dice, no, yo definitivamente de los mandamientos de Dios no, nada, ya Dios me salvó y no me quiero preocupar por ningún mandamiento. Y no es así, porque Dios se ha establecido y quiere mostrar en nosotros su poder y el hecho de que vivamos y experimentamos y seamos esa versión que Él ha diseñado que usted y yo seamos desde la eternidad, amados. Entonces les decía ayer a los hermanos ahí en el discipulado, hermano, ya nosotros hemos visto ya nuestra versión dañada de nosotros, ya la conocimos, cómo éramos nosotros en nuestra versión dañada. Ahora Dios quiere mostrarnos cómo es esa versión que Él diseñó desde la eternidad, que usted y yo seamos. Ya no la persona arrastrada por el pecado, por la maldad, por la iniquidad. Una nueva persona conforme al corazón del Señor, ser como Cristo. Estos dos grupos de personas estaban apegados, digamos, a la ley en sí misma como una realidad que definía su vida. Ninguno de estos dos extremos pueden refrenar la carne de sus perspectivas. El pastor Juan Pablo hablaba y terminaba el domingo la enseñanza con un versículo. Hablando de gente que guardaba cosas en sí, que podía tener alguna, como mencionar de que era algo como sabio, quizá hacerlo según la creencia, la sabiduría humana, pero que no tenían ningún fruto contra los apetitos de la carne, que es con lo que Dios quiere lidiar en nosotros, los apetitos de la carne. Y hablamos de ese cambio de naturaleza y hablamos de esto porque, hermano, usted puede agarrar un cerdito, bañarlo bien bonito, ponerle un lacito, un moñito, y si ve un lodazal, ¿qué va a hacer el cerdito? Usted, no, ya lo bañé, no se va a meter para allá. Ay, no, sí, ya es que soy un cerdito limpiecito. ¿Qué hace el cerdo, hermano? Usted lo ve allá, y eso, ¿sí? Porque es su naturaleza. Entonces, veamos que tengamos esa nueva naturaleza en el Señor, que venzamos. La relación de Dios es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cuando volvemos a hacer algo directo, hermano, y perdóneme que sea tan reiterativa, pero es que el ser humano estábamos tan acostumbrados a ganar las cosas por méritos propios. Estábamos tan acostumbrados a un mundo que nos enseña la valía por desempeño, que si tú no haces algo, entonces no vales. Es que si tú tienes que hacer las cosas, nos enseñaban, es que tú tienes que ganarte las cosas de alguna manera. Y es entender que es valorar ese regalo que nunca lo hubiera podido comprar, valorarlo, aceptarlo
y pues dar fruto de ese regalo, como Pablo lo dijo, equilibrando. Unos decían, no, tienes que hacer esto para poder encontrarte con Cristo. Los otros decían, no, como ya Cristo pagó, usted viva como quiera, porque eso ya Jesús venció el pecado y esto. Pablo quería llevar a la gente a un equilibrio y entender que era a través de Jesús, de una relación con Jesús, que iba a poder haber un resultado manifiesto de su relación con el Señor. Amén. Quiero básicamente para terminar, ir a Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, y nos habla de algo. Y comienza diciendo algo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién? ¿Quién nos hace aptos? El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Haciendo quién? ¿Haciendo quién? Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta que es el trabajo de Dios? Y nuestro deber es cada día permitir ese impulso que Dios nos da, ese poder, esa habilidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para avanzar, amados. Permitamos eso, y pues a medida de nuestra vida espiritual tiene que haber un fruto a los ojos de Dios, primeramente visible, de que realmente estamos en este proceso de santificación. Recordar y mirar que antes nos doblegaba, nos sigue doblegando, ya no nos doblega. Tiene que haber ese crecimiento. Alguien no puede decir soy de Dios y haciendo las cosas que Dios no aprueba en su palabra. Alguien decir yo soy de Dios, pero no aprueba y no permite que la palabra gobierne su vida. Y es triste encontrar mucha gente que no quiere someterse a la palabra del Señor, y es una batalla de la carne, pero en nuestra dependencia con Dios lo vamos a lograr. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, amados hermanos.